Seguimos en la edición mediodía de BTV Noticias. Es momento de entrevista. Estamos en la Semana del Corazón, se los decía al comienzo del informativo, y cuando se repasan los números uno puede ver que 3 de cada 10 muertes en Uruguay están vinculadas a enfermedades cardiovasculares. Por eso vale la pena profundizar en qué se puede hacer para prevenir y además el tratamiento que implican, entre otros aspectos. Por eso hemos invitado este mediodía al cardiólogo Miguel Bianchi. Gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué factores entiende usted que determinan que las enfermedades cardiovasculares tengan una incidencia, un peso tan grande en la totalidad de la mortalidad del país? Y bueno, en el momento que vivimos, el estilo de vida, que es una de las cosas en las que más se puede incidir y es fácil de actuar, la alimentación, el poco ejercicio, los factores de riesgo, la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol, son enfermedades de por sí, pero que a su vez determinan tener un riesgo mayor a tener las enfermedades cardiovasculares, que son la principal causa de muerte del mundo y en el Uruguay también. Claro, usted cuando le llega a un paciente con un problema ya del corazón, es que ya es la última de las últimas instancias, es decir, que hubo un montón de otros factores que tal vez se podían prevenir, por eso es parte de las enfermedades no transmisibles, que se le llama. Exactamente, las enfermedades no transmisibles son aquellas, como dice la palabra, que no se contagian y no se pueden pasar de una persona a otra, sino que dependen de los hábitos y del estilo de vida de cada uno. Y de las enfermedades no transmisibles, la principal es las enfermedades cardiovasculares. Y sí, cuando llegan al consultorio también se puede hacer la parte de prevención, por ejemplo, si tienen hipertensión o colesterol o diabetes o estrés o sobrepeso, que uno ya los puede ir tratando y preveniendo que lleguen las enfermedades. Pero sí, mucha gente no consulta en ese momento para prevenir, sino ya cuando tiene un evento, por ejemplo, un infarto, un accidente vascular o otras repercusiones, que ya son la enfermedad en sí. Obviamente podríamos actuar antes y tratar de evitar esas complicaciones, obviamente. Que eso es parte de los objetivos sanitarios que se ha planteado el Ministerio y que todas las instituciones, usted trabaja por ejemplo en Médica Uruguaya y es una de las que ha adherido a esto, que se han planteado esto de prevenir antes para tratar de evitar llegar a ese punto, ¿es correcto? Exactamente, el Ministerio de Salud Pública en este periodo de gobierno tiene diferentes metas asistenciales y ha nombrado justamente al infarto y a la hipertensión arterial como metas importantes. Y exactamente, los lugares donde se afecta más son todo a nivel vascular, pero infarto, accidentes vasculares, patologías también a nivel renal, patologías también de los miembros inferiores de las arterias. Y sí, las instituciones, por ejemplo la Médica Uruguaya, que también quería agradecer al director técnico, el doctor Gerardo Yandiani, al doctor Sergio Viñas, el jefe del Servicio de Cardiología, por haberme invitado, y a ustedes obviamente, tiene justamente policlínicas que atacan desde diferentes disciplinas de la salud. Por ejemplo, la primera de hipertensión arterial, de colesterol, de insuficiencia cardíaca, que tienen médico, tienen psicólogo, tienen nutricionista y bueno, cada uno desde su lugar trata de hacer la prevención de estas enfermedades. ¿Qué cosas tiene que tener en cuenta un paciente que de repente no tiene una visita muy frecuente al médico? De repente, ¿qué síntomas tienen que ser un llamado de atención? De, bueno, esto puede haber un problema con el corazón. Sí. Ayer justamente en las charlas que tuvimos, ayer por ejemplo fue un evento que hubo en la Médica Uruguaya y la Semana del Corazón, como es esta semana, hay muchas instituciones privadas y públicas que tienen actividades, hablamos de esto. Lo principal es consultar, porque muchos de los factores de riesgo, por ejemplo la hipertensión arterial, el colesterol, la diabetes, no dan tampoco síntomas. Entonces tampoco uno va a consultar por cualquier cosa, ir al médico porque quiera ir, pero por ejemplo ayer en los puestos que había de prevención en la médica de hipertensión arterial, de diabetes, mucha gente iba a consultar y hacerse un chequeo. Obviamente hay algunos síntomas, pero muchas veces los síntomas son tardíos y no es bueno esperar a que pase algo. Entonces, un chequeo anual, de repente de esos globales que suelen mandarle a uno, tendría que ser como lo básico. Exactamente, y obviamente también influye también en la edad,
que a veces la edad es un factor de riesgo y que bueno, con el paso de los años, obviamente el chequeo tiene que ser más cercano en el tiempo. Hablando de la edad, justamente antes de empezar la entrevista conversábamos un poco de cómo se están viendo algunos factores de riesgo o algunos problemas de gente cada vez más joven, y hay un estudio que es relativamente reciente del año pasado que muestra que hay presión arterial incluso en niños que se están detectando y que esto está en aumento. Se está viendo cada vez niños más jóvenes o personas más jóvenes con problemas. Sí, exactamente. Ese fue un estudio que ganó el año pasado el Premio Nacional de Medicina, que la doctora Estragó, de la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular, que se hizo en las escuelas, con niños de 12 años y menores. Y bueno, eso es mucho del estilo de vida. Los factores de riesgo, como habíamos hablado, que son una condición que favorece tener la enfermedad cardiovascular u otras enfermedades en determinado tiempo, pero por ejemplo el estilo de vida, la alimentación, las comidas rápidas que tienen muchas calorías, mucha sal. También la parte tecnológica, que muchas veces los niños, en vez de estar haciendo deporte o actividad física, están mucho con la computadora o en la casa, sedentarios, y sí, obviamente suman factores de riesgo y se ve a edades más tempranas que lo que era antes, y eso es una cosa que preocupa, y que bueno, también se ven niños en las policlínicas menores de 15 años, obviamente ya tienen hipertensión arterial, sobrepeso, y eso también es un elemento que empeora el pronóstico, porque cuanto más jóvenes tengan la enfermedad o esos factores de riesgo, tienen más riesgo de tener la enfermedad a menos tiempo también. Bien, de cardiólogo Miguel Bianchi, gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes por la invitación.